Hoy, lunes, iniciamos un ciclo que se va hasta el viernes. Son 5 temas y este ciclo se titula 5 formas en que Dios nos ayuda. Excelente ciclo para afirmarnos en que Dios nos está ayudando. Y con este tema titulado Dios nos da conciencia de pecado, vamos a ver cómo el Señor nos ayuda de una forma muy bonita y que vamos a ver en Ezequiel 36. Vamos a iniciar por Ezequiel capítulo 36, específicamente el versículo 31. Sé que cuando dicen Dios nos ayuda, es lógico que el primer pensamiento es, sí, Dios nos ayuda porque nos hace milagros o porque nos da alimento, porque llegaba el enemigo y ¡pum!, lo apartó el enemigo. Pero que Dios nos ayude dándonos conciencia de pecado es lo que primero se nos ocurra, no necesariamente, pero sin embargo es una garantía. El tener conciencia de pecado es una gran ayuda que nos da y vamos a verlo porque Ezequiel 36:31 dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Dios hace por medio de lo que nos muestra por su propio Santo Espíritu de las cosas malas que hemos hecho, pero también con esto algo muy importante, hace que seamos sensibles a las cosas que hemos hecho y que no nos alegremos, porque también a veces hay satisfacción por los pecados cometidos. Y hay personas que cuentan con picardía, con un humor y con un anhelo de volver a hacer la vez que engañó a su esposa, cuando se quedaron con dinero que no era de ellos, cuando le serrucharon el piso a alguien, cuando hicieron daño y no les pasó nada. ¿Cuántas personas se acuerdan de sus picardías, de sus malos actos, y lo ponen como aventuras, como ocurrencias, como cosas que dicen, si tuviera las fuerzas para hacer esto, cuando me iba de parranda y al día siguiente me levantaba como si nada, cuando le pegaba a la gente porque yo era el malo del barrio y todo el mundo me tenía miedo? Quisiera tener esas fuerzas para ser el mismo bravucón de antes. Pero el Señor no solo nos recuerda lo que hemos hecho que estuvo mal, sino que nos produce a nosotros bochorno, hace que nos duela. Eso es tener conciencia de pecado, porque no solo estamos conscientes de que pecamos, sino que estamos conscientes de que eso no nos puede alegrar ni nos puede llevar a nosotros a una nostalgia. Ay, ¿cuándo volveré a hacer pecado? Salmo 32:5 nos habla precisamente también del acto que nosotros tenemos cuando confesamos, porque reconocemos que las cosas estuvieron mal. ¿Y cuál es el resultado de tener esa conciencia de pecado? Por eso Dios a nosotros nos ofrece cosas con las que nos ayuda. Y vamos a ver que la conciencia de pecado es una ayuda, a veces poco apreciada, pero que es una garantía para no caer en las mismas equivocaciones. Y también recordemos que los limpios de corazón verán a Dios. O sea que tener conciencia de pecado nos limpia el corazón y nos permite ver la gloria de Dios en nuestra vida y en la de los nuestros. Vamos a ver Salmo 32, versículo 5. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Debemos ser conscientes de pecado, aunque haya sido divertido, aunque nos haya dado dinero, aunque nos haya abierto puertas, para que el Señor a nosotros nos perdone. Y cuando tenemos una vida espiritual intensa, somos más conscientes del pecado, y el pecado inmediato que nos hace daño lo detectamos, y por conocer la palabra de Dios y su misericordia, su gracia, sabemos que al acercarnos a Él y confesarle esas transgresiones, Él nos perdona y también nos limpia de toda maldad. Vamos a ver el caso de Lucas 19:8, un hombre que tuvo conciencia de pecado y los maravillosos resultados que obtuvo. Y cómo esa conciencia de pecado me lleva también a restaurar mi relación con los demás. Recuerden que el pecado nos puede deleitar, nos puede resolver, pero siempre daña a alguien. Siempre que pecamos, está el daño a otra persona. No es que yo me emborraché, pero no peleé con nadie en la cantina, pero los recursos que usó para embriagarse. No que yo pequé, pero esa mujer sabía que yo estaba casado. Es más, había un amigo mío que él, antes de pecar, antes de irse con una mujer, le enseñaba el anillo de casado y le decía: para que sepas que no cuentes conmigo. Yo soy un hombre casado y no voy a tener nada contigo. Si tú te metes conmigo, ya sabes, atente a que yo soy un hombre casado. ¿Le estaba haciendo daño a esa mujer a la que se metía con él? Sí, porque estaba dañando su integridad, su moral. Estaba jugando con ella.
aunque ella quisiera participar en el juego, pero al enseñar el anillo estaba también anunciando que estaba haciéndole daño a su esposa, porque no la estaba respetando, porque estaba mancillando su lecho. En Lucas 19, versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo tuvo conciencia de pecado. Se dio cuenta que había dañado a mucha gente, que había defraudado a algunos, que había empobrecido por su pecado, por su codicia, a personas inocentes. Y entonces él decidió empezar a restaurar. ¿Qué le costó? Sí. ¿Qué perdió? Sí. Perdió tesoros en la tierra, pero se hizo tesoros en los cielos. Y que el Señor al ver al justo lo respalda, porque no hay justo desamparado. Porque tal vez su familia, tal vez los suyos hubieran podido decir, pero ahora vamos a quedar desamparados. No, porque el salmista que dijo que no hay justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Descendencia del justo, obviamente. El Señor, obviamente, por sus propias promesas, lo respaldó, no lo dejó desamparado. Pero aquí también lo maravilloso, lo grande de esto es que al tener conciencia de pecado, comenzó a dar a otros que estaban despojados por él. Cuando yo tengo conciencia de pecado, comienzo a devolver a quienes han sido despojados por mí. Si he sido duro y misericordia, al tener conciencia de pecado, comienzo a tener una misericordia que devuelve a los demás la esperanza, el gozo, la paz, la certeza de justicia. Por eso el Señor quiere protegernos a nosotros para evitar venganzas de otros, para evitar distanciamiento de otros, para evitar que sigamos dañando a los demás y cerrándonos puertas espirituales, puertas a las bendiciones, porque los de sucio corazón no verán a Dios. Qué maravilloso es saber lo que hicimos. Nos acordamos de nuestros malos caminos, de nuestras obras que no fueron buenas y nos avergonzamos de eso, con arrepentimiento y con el gozo. Por eso vamos a iniciar con esa enorme bendición en este ciclo de 5 días al conocer que somos pecadores y tener conciencia de esto. Vamos a orar. Nuevamente, gracias porque tú nos guardas, nos ayudas, nos proteges y nos abres puertas a través de fórmulas perfectas que tú de los cielos tienes para nosotros. Gracias por darnos conciencia de pecado, para no pecar más, para no quitarle a los demás, para no dañar a los demás, pero también para no cerrarnos puertas, porque a los de corazón perfecto tú le muestras tu poder y tu favor, así dice las Escrituras. Los de limpio corazón te verán. Los justos no serán desamparados. Y qué regalo tan grande tú nos das cuando por esa conciencia de pecados somos limpios, somos justos. Gracias, Señor, porque por la conciencia de pecados tú nos afirmas en tus bendiciones y no somos desechados, ni tampoco desechamos en otros la alegría, la esperanza. Gracias porque con la conciencia de pecado restauramos las relaciones que por esos pecados nosotros dañamos. Te bendecimos con gozo, con esperanza, con alegría, con gratitud, en nombre de Jesús. Amén.